Bueno, aquí estamos una vez más, cerrando este gran lunes, esta semana tan especial, que comenzó hace un rato y bueno, capaz que aquellos superhéroes o aquellos que puedan sobrevivir hasta esta hora de la tarde, o por ahí para algunos es mejor, porque ya por ahí terminó su jornada laboral y siente que puede seguir compartiendo un ratito de palabra con nosotros. Realmente nosotros estamos muy contentos de como equipo Renova poder animarlos, poder inspirarlos, poder ayudarlos y también lo hacemos para nosotros internamente, ¿no? O sea, mutuamente nos vamos animando en la vida de estos dos santos, ¿no? Santos Pedro y Pablo, con algunas cosas muy lindas que fueron sucediendo. Pensaba o miraba a Andrés, miraba a Cristian, la verdad que me quedé corto, porque si me viniste siguiendo, o si mejor dicho, si los viniste siguiendo a ellos dos, y llegás a este momento decís, bueno, ¿cómo va a ser para sostener el nivel, ¿no? Toda la sabiduría, todo lo que Cristian ha aprendido de parte de Dios y que se transforma en una bendición para tu vida, para la mía, la sabiduría, la profundidad con la que Andrés habló de Pedro, y bueno, y yo aquí humildemente cerrando esta jornada que la pensamos particularmente, y lo quiero destacar, ¿sí? Y si sos del curso, me gustaría que lo pongas también, que lo firmes ahí. Nació en una moción, en un diálogo con los chicos, con el área de contenidos, con Andrés. Es un regalo particular para aquellos que ya desde hace 2 semanas, y hoy es el 15º día, iniciando la tercera semana, vienen estudiando lo que nosotros llamamos cartas cortas del apóstol Pablo, ¿no? Son 2.500 personas de varios países, la gran mayoría de Argentina. Si sos de Argentina, buenísimo Andrés que estás ahí en la continuidad, si sos de Argentina no pongas yo estoy en cartas cortas, poneme, o si sos de otra parte y estás siguiendo este ratito de cierre con el apóstol Pablo, poneme de dónde sos, ¿sí? Hola, soy Sonia de tal ciudad, de tal país. ¿Ves? Ahí David y Cristina lo pusieron, bueno, pero ¿de dónde? Pongan de dónde, ¿no? O sea, y digo, ¿no? Para nutrir esto, ¿no? Este ida y vuelta que comenzó temprano con Compartimos Palabra, pero eso era un clásico de los lunes, lo que pasa es que justo cayó en esta solemnidad, continuó con Cristian, con este contexto histórico tan importante, siguió recién con Andrés, ¿no? La profundidad de estos tres tips, estos tres ítems para el misionero, para con el Señor en la mirada del apóstol. Pedro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, y con mucha humildad vengo aquí a terminar contándote algo de Pablo. Día de fiesta, por eso también me ves con camisa y bueno, en fin. Escúchame, quería abrir este ratito de compartir, ya somos 30, así que vamos a arrancar. No te olvides de compartirlo por si lo querés mandar a tu muro. Quiero abrir con algo de la homilía de Francisco esta mañana en la solemnidad de Santos Pedro y Pablo. Me pasó, ojalá te pase como a mí, ¿no? Pero me levanté temprano diciendo, ¿qué habrá dicho Francisco? ¿No? ¿Qué habrá dicho? Hay varios publican, son la mayoría de Argentina. Vamos a ver si hay alguno de otro lado. ¿Qué habrá dicho Francisco en esta solemnidad de Santos Pedro y Pablo? Por ahí lo viste en la misa, por ahí lo seguiste y lo tomé. Quiero que lo leamos de él, ¿no? Dice, hablando de los dos, Francisco, su santidad, hablando de Pedro y Pablo, con toda una solemnidad. Hermosa la misa, por si no la viste, te la recomiendo, donde Francisco bajó a rezar a la tumba del apóstol Pedro, ahí en la catedral, ahí en el Vaticano, en la Basílica de San Pedro. Se dije catedral, pero bueno, me equivoqué. Pedro y Pablo, dice Francisco, eran, en fin, dos personas muy diferentes entre sí, pero se sentían hermanos, como en una familia unida, donde a menudo se discute, aunque realmente se aman. Pero la familiaridad que los unía no provenía de inclinaciones naturales, sino del Señor. Él no nos ordenó que nos lleváramos bien, sino que nos amáramos. Es Él quien nos une sin uniformarnos. Mira qué lindo esto, ¿no? Es Él el que nos une a vos y a mí. Es más, trae este ratito de oración y de compartir en esta tarde-noche, por lo menos aquí en Argentina, trae quiénes son tus coequippers, quiénes son los que caminan con vos, ¿no? Dice, es Dios el que nos une, pero no quiere uniformarnos, quiere que cada uno mantenga lo propio. Esto está explicado muy lindo en la carta Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, cuando Francisco dice, no es el modelo el de la esfera, sino el del poliedro, donde cada cara conserva su identidad, sus dones. Venimos hablando mucho, ¿no? De cuáles son tus dones, cuáles son tus carismas, qué tenés para poner al servicio de los demás, pero nadie quiere modificarlos, sino lo que queremos es descubrirlos, redescubrirlos juntos en un concepto de comunidad cristiana y ahí poder ponerlos también juntos, como nos dice Francisco hablando de estos dos
estos dos grandes apóstoles y servidores del Evangelio, ponerlo en práctica para bendición de otros, ¿no? Digo, a veces te habrá pasado, ¿no? Que no aguantabas más algún servidor de la comunidad, o que te enojaste, o que te perturbaste, o lo que sea. Nos pasa a todos. Nos pasa absolutamente en todas las comunidades. Pasa en Renova, pasa en la comunidad parroquial tal, pasa en el colegio católico tal, pasa en el movimiento tal. Y me parece que la sabiduría se encuentra en que yo pueda descubrir cuáles son los tuyos, vos los míos, y que desde allí podamos multiplicarlos a mayor gloria de Dios, ¿no? Así que para compartir en este cierre de día, de jornada, donde vamos a, de verdad, a poner nuestra mirada en estos dos santos, esperando que Dios nos regale algo nuevo, ¿no? En el medio de esta cuarentena, en el medio de esta pandemia, si te falta esperanza, que te regale esperanza. Si te falta sabiduría, que la traiga con un amor desmedido por las cosas de Dios. Si te cuesta encontrar a Jesús Eucaristía en la comunión espiritual, que Dios te revele eso, que Dios te muestre. Si en tu ciudad han podido volver a la Eucaristía, dar gracias y valorar por lo que tienen para reactivar la misión, para reactivar nuestra vida en el Señor. Y así me parece que vamos a poder caminar y así vamos a poder crecer. Yo te traje, por supuesto que no nos consensuamos con los chicos, digo, yo lo que preparé son 8 características del apóstol Pablo que pueden ayudarnos a crecer en nuestro llamado a ser cristianos, a ser servidores de la buena noticia del Evangelio. 8. ¿Sí? Y nos vamos a meter rápido porque no quiero que se haga tan extenso ya entrando en la noche. Si trajiste algo para anotar, las puedes ir anotando, ¿sí? 8 características para que nos pueden ayudar a crecer a vos y a mí en este llamado que tenemos a vivir como Dios manda, en la persona de Jesucristo, como verdaderos discípulos, herederos de todas las promesas de Dios, pero también como verdaderos misioneros, ¿sí? Ser discípulo trae aparejada muchas obligaciones. Si no, pareciera como que todo, viste, viene de arriba. Sí, una es un llamado a la santidad, a crecer profunda y abundantemente en ella a diario, pero también tiene muchas responsabilidades. Creo que alguna vez lo dije en uno de los primeros capítulos, ¿no? Para aquellos que tienen hijos varones o por ahí lo han visto, es el consejo que le dio el tío Ben al hombre araña, ¿no? Mayores fuerzas, mayores herramientas, mayor sabiduría traen aparejada mayor responsabilidad. Y vos y yo tenemos que estar firmes en donde hemos construido nuestra historia, que sea en la roca firme que es el Señor, pero desde allí ver qué es lo que Dios quiere para nosotros para llegar más lejos, ¿sí? Vamos a la primera. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? Si alguno iba a decir se copa, ¿no? Es algo bien argentino, más de juvenil. Si alguno tiene buena onda, si alguno quiere ir escribiendo ahí, la puede poner. Número 1, son 8, ¿sí? Y la vamos a sustentar en un versículo bíblico, ¿sí? No más de uno para no aburrir, para no avanzar. Número 1, comportamiento intachable. El apóstol Pablo tenía un comportamiento intachable. Él lo dice en varias oportunidades cuando envía las cartas, pero a ver, si yo te mandara una carta a vos o un mail y te dijera, che, vos ya sabés que yo tengo un comportamiento intachable, si yo cuando hubiera estado con vos en tu comunidad no lo hubiera demostrado, no tiene demasiado sentido. El apóstol lo decía para darle más fuerza a su mensaje apostólico, valga la redundancia, a su mensaje centrado en Jesucristo, lo hacía para darle más fuerza, pero él claramente se había comportado de manera correcta, de manera importante, de manera... ¿cuál es la palabra que uso? Lo dije hoy a la tarde cuando arranqué y tengo uno de los capítulos de mi libro, el segundo, Un líder que sueña, el que escribimos con Andrés, se llama Un líder aspira a la integridad, ¿sí? Comportamiento intachable. Hechos 20:18, ese es el versículo, dice lo siguiente. Estoy buscando, aquí está. Ustedes saben cómo me he portado siempre con ustedes desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad entre las lágrimas y pruebas que me han causado los judíos. Saben que nunca me acobardé cuando algo podía ser útil para ustedes. Les predicaba y enseñaba en público y en las casas. He proclamado para los judíos, tanto como para los griegos, la conversión a Dios y la fe por Jesús nuestro Señor. ¿Ven? Entonces, primer punto para revisar, pero también para mirarnos en el espejo de un santo. Algo así, che, pero me queda muy lejos, me queda muy alto. No. Nosotros miramos a los santos porque anhelamos la santidad. Miramos al santo porque sabemos que por el precio que pagó, vos y yo podemos alcanzar esta santidad.
Comportamiento intachable sustentado en lo que dice el apóstol. Hechos 20, 18. Ustedes saben cómo me he portado siempre con ustedes, sirviendo al Señor con toda humildad entre las lágrimas y pruebas que me iban poniendo los judíos. ¿Ves? Entonces, revisemos. A ver, yo no soy ni quién, y es más, no me lo digas a mí, ¿eh? O sea, revisemos cuál es nuestro presente. Alguno dirá, y la verdad que me he portado mal, la verdad que en alguna época, si querés te doy un ejemplo, cuando yo era jovencito y llegué a la iglesia, venía de un pasado donde decía todo el tiempo malas palabras, ¿sí? Entonces yo me creía, por un lado, un genio, me creía canchero diciendo malas palabras en la iglesia porque creía en aquel momento, siendo joven, que eso atraía la atención de otros jóvenes y que podía predicar y decir malas palabras. Hasta que un día Dios me reveló que ese no era el camino, que podía decir exactamente lo mismo, con el mismo poder, sin tener que usar malas palabras en mi diálogo. Y vos me podrías hacer una contrapregunta, yo te la puedo, si querés, hacer a vos. Y vos me tendrías que decir, che, digo, pero es que cuando no estás en la iglesia sí decís malas palabras, las digo, se me escapan, pero estoy en mi camino de santidad, tengo una batalla concreta para no decirlas más. En mi andar cotidiano, incluso a veces se me escapan adelante de mi hija. Con mi hija más chica tenemos, ella desde pequeña no decía malas palabras y cuando empecé a decirlas, cuando yo digo una mala palabra me pega acá en el brazo, como si fuera un castigo. Y esto ya también lo había dicho, ¿no? El apóstol Pablo dice, no digan malas palabras, que todo lo que salga de su boca sea de bendición. Pero te doy un ejemplo, ¿eh? Gritamos a los hermanos, pensamos mal de ellos, hablamos mal de ellos, murmuramos. Digo, este comportamiento intachable, sacale todos los ítems que vos quieras y decir, estos son los valores que Jesús quiere poner en nuestras comunidades. Y el apóstol no solo lo llevaba. ¿Quién es el principal consejero de la Biblia donde dice por cuáles son los caminos que tenemos que andar? Es el apóstol Pablo. ¿Sí? Quizás estoy pensando en voz alta, me acordé que hace mucho tiempo había promovido en mi catequesis familiar un estudio del libro de los Proverbios, te lo podría promover, quizás en el libro de los Proverbios encontremos tantas enseñanzas como en la boca del apóstol Pablo a las primeras comunidades cristianas. Concreto, ¿eh? Todo lo que yo te dije, todo lo que se te ocurra bueno, tiene que ser parte de nuestras comunidades pastorales. Todo lo que se te ocurra malo no puede ser parte de nuestras comunidades, porque nuestro comportamiento tiene que ser intachable. Delante de Dios, delante de los hombres, delante de los hermanos y cuanto más delante de aquellos que no conocen a Jesucristo. ¿No? A veces vemos trifulcas, peleas, cruces 2.0 en las redes de católicos contra católicos. ¿Quién puede creernos? Si nos peleamos entre nosotros, ¿qué nos queda para el resto? No importa, vos podés tener razón y yo también, pero de ahí a hacer una pelea pública, lo sumo lo resolvemos puertas para adentro. Dentro de este comportamiento intachable, no olvides que el buen pastor, ¿sí?, el líder de Jesucristo, el servidor del Evangelio, aprende a comportarse en el momento justo, de la manera correcta, estando en el lugar correcto. Si vos acompañás un grupo, si pastoreás un grupo, habrá momentos donde tenés que ir adelante para guiarlos en el camino. Habrá momentos donde tenés que ir atrás para empujarlos. Habrá momentos donde tenés que ir por los costados para acomodarlos por si alguno se está extraviando. Y habrá momentos donde tendrás que ir caminando en medio de ellos para escuchar, para atender, para estar atento, atenta a lo que Dios quiere que les regales. Adelante, atrás, a los costados o adentro. El momento, el Espíritu Santo te lo tiene que ir marcando. ¿Sí? Número 2. Miro la hora. Estamos bárbaros. Y además, como no tengo a nadie que predica atrás mío, puedo estar acá hasta la hora que quiera. No. Número 2. Consagración incondicional. Escuchaba a mi amigo Andrés, de todos los misioneros que conozco en el mundo, junto con Ludmila, su esposa y sus hijos. Él hablaba de esta, si lo pudiste ver, si no después lo podés ver, hablaba de esta familia que le fue de luz. Bueno, uno, si quiere buscar la vida de un apóstol, de un servidor del Evangelio, alguien que a tiempo completo, alguien que piensa todo el tiempo en las cosas de Dios, bueno, uno puede buscar en la vida de Andrés. ¿Sí? Les recomiendo ¿Cuál es tu sueño?, el primer libro que escribió Andrés. Me parece que va por ese camino. Si vos lees ese libro, es un viaje que no tiene vuelta, ¿eh? El testimonio de los chicos, tanto no tiene vuelta. Y aparece este concepto de consagración incondicional. Suena radical
y así estamos tratando de vivirlo. Hay una radicalidad para aquel que se ha encontrado con Cristo. Porque claro, vos lo escuchás a Andrés y decís, me queda lejos. Vos escuchás lo que el apóstol hacía y decís, me queda lejos. La incondicionalidad y la radicalidad vos la ponés a tu medida. El problema es cuando no la querés poner. El problema es cuando no querés meter estas cuestiones dentro de tu vida. Y decís, ponés peros, le ponés peros a Dios. Vamos a buscarlo. Justamente, ¿no? O sea, no tengo que ir muy lejos. Fíjense en este mismo, en Hechos 20:19, sin irte lejos, dice, ¿qué dice el apóstol? Saben que nunca me acobardé cuando algo podía ser útil para ustedes. He proclamado tanto para judíos como para griegos. Nunca me acobardé, fui incondicional de ustedes para que conozcan la buena noticia de Jesús. Y en y en Filipenses 2, versículos 3 y 4, Filipenses 2, versículos 3 y 4, mirá lo que dice el apóstol. Y no hagan nada por rivalidad o vanagloria. Al contrario, que cada uno humildemente estime a los otros como superiores a sí mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino más bien el beneficio de los demás. Hay una incondicionalidad que implica, primero, ser humilde. ¿Sí? Luego, escucha esto, porque vos decís, bueno, humilde sí soy. Bueno, nunca, lo otro es no hacerse dueño de un protagonismo que no nos corresponde. El protagonismo es pura y exclusivamente de Dios. ¿Sí? Ese afán de en algún momento ser reconocido, recibir aplausos, claramente es nocivo para aquella persona que quiere dedicar su vida incondicionalmente al Evangelio. Y muchas veces, como dice el primer versículo que te leí, Hechos 20, implica llorar, implica padecer dolores de parto. No. Si yo tengo que cuidar a esta gente en el nombre de Jesús y son muy difíciles, si me la van a hacer difícil, no, dame otro grupo. Ay, no, me lastimaron, me siento mal, estoy triste. O sea, por esto habla de las lágrimas el apóstol. Me están persiguiendo. No, dame otro. No. Perdón, depende de quién, ¿no? Porque digo, el punto es, ¿qué sale de tu boca? ¿Qué sale de tus labios? Si es palabra de Dios, buenísimo. Ahora, si Dios te encomendó a un pueblo para acompañarlo, particularmente tenés que hacerlo, aunque duela, aunque llores, aunque tengas que padecer, como dice el profeta Isaías, dolores de parto para que nazca alguien a la vida nueva de Jesucristo. Este concepto de incondicionalidad es cuando vos aceptás. ¿Cómo haces para volver atrás si el que te lo pidió fue el Señor? Es así. El verdadero amor se abre al prójimo, aunque el prójimo no tenga buenas devoluciones. ¿Quién dice amén? Es así, porque, a ver, vos me decís, bueno, pero para vos es re fácil, lo decís muy naturalmente, pero es que es así. A mí me encanta decir que si la Iglesia Católica no puede tener las puertas abiertas cuando alguien viene a pedir ayuda y nadie lo está recibiendo, bueno, no puede jactarse de que es Iglesia, porque la Iglesia de Jesucristo tiene que dar respuestas. Ahora, déjame hablarte de la Iglesia en salida, que también habló Cristian hoy temprano. Si la Iglesia de Jesucristo no tiene un envío misionero y va a buscar a aquellos que están afligidos, excluidos, desanimados, desahuciados, ¿quién lo va a hacer? Y vos me decís, la ONG. ¿Qué ONG? Una que ayuda desde lo psicológico, desde lo social. ¿Y dónde está la consagración incondicional que realmente uno puede decir, me parece que esto puede estar? La consagración es a Jesucristo en el servicio que queremos darle. Esa es la realidad. ¿Y dónde lo vemos con claridad? En muchos santos en la historia, y estamos hablando de San Pablo. El flaco era incondicional en todos los pueblos que el Espíritu Santo le iba haciendo quedarse, pero porque tenía claro lo que estaba buscando. ¿Qué pasaría si a vos el obispo, escucha esto que es muy importante, ¿qué pasaría si el obispo o el sacerdote o el diácono o el servidor te dice anda a misionar a aquel barrio en el nombre de Jesús? Vos vas y cuando llegás es todo un descontrol, un desorden, no hay palabra de Dios. Te vas a achicar si el que te envió fue el Espíritu Santo. A mí me encanta decir que esas misiones complejas tienen que ir de 2 en 2, mínimo. Si pueden ir de 10 en 10, gloria a Dios. Aunque a veces en la comunidad no es fácil encontrar 2, 5, 10 o 20 o 30 que tengan un verdadero llamado incondicional a servir a la persona de Jesucristo. ¿Sí? Vamos con el número 3. Una virtud clara, pero clarísima, del apóstol. Constancia infatigable. ¿Qué es infatigable? Incansable. Alguien que me lo escriba. Constancia. A mí me gusta, incluso también en las 2 cartas del apóstol Pedro aparecen muchos estos conceptos, que sin una verdadera decisión, sin una verdadera constancia, sin un verdadero compromiso, es una fe que puede llegar a naufragar, puede ser una fe muerta.
Porque claro, nos quedamos en el espiritualismo de esto, aquello, lo otro, entonces aparece esta palabra, constancia. La fe tiene que ir acompañada de obras. La fe tiene que ir acompañada de obras. La fe tiene que ir acompañada de acciones concretas que me bendigan y que bendigan a los demás. Siempre en esas dos áreas. Por supuesto, y la tercera, ¿cuál es? Y que le den gloria a Dios. Porque yo puedo hacer algo que bendiga a los demás, pero que no le dé gloria a Dios, que me busque los aplausos, como decía el punto anterior. Confianza infatiga. Vuelvo a Hechos. ¿Sabés que te quería contar? También esta semana que es súper especial para nosotros, es la semana del tercer aniversario de Renova. Una de las cosas que nos dijo Francisco el año pasado cuando lo fuimos a ver, no sé si viene al caso, pero te la tiro, por ahí te inspira, por ahí te anima. Cuando nosotros lo fuimos a ver a Francisco, éramos de 4 países y éramos, ya me perdí la cuenta, creo que éramos 11, ¿sí? Cuando lo fuimos a ver, Francisco, a diferencia de las otras veces que lo habíamos ido a ver, nos estaba esperando. Dijo, bueno, hace 3 años atrás les di estas instrucciones. Ahora quiero que hagamos esto. Y una de las cosas que nos consideró Francisco fue, primero fue él el que habló del poliedro que está en Evangelii Gaudium. Incluso lo tenemos en un video. Segundo, y esto es lo que te quiero transmitir, y por ahí puede ser de inspiración en este tiempo especial de pandemia o de cuarentena en cualquier parte del mundo, dijo, para repensar, para revitalizar, para sumar, para crecer en la misión en el siglo XXI, hay que leer Hechos de los Apóstoles. Les pido lo siguiente, Renova, lean Hechos de los Apóstoles. Y dentro de ese mandato, que muchas veces nosotros nos lo repetimos mutuamente para no olvidarlo, en principio cualquier líder, cualquier servidor inspirador Renova de todo el mundo debería haber estudiado, debería haber leído, debería haber rezado los 28 capítulos de este libro. Nació de el estudio que tenemos de Hechos de los Apóstoles, que yo siempre te lo referencio, si lo querés me lo pedís ahí firmado, o nos mandás un privado y te lo mandamos. Un estudio de lectura en clave discípulos misioneros, que eso es Renova particularmente, del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso muchas de estas cuestiones las encontramos en el libro de Hechos, ¿no? Constancia infatigable. Voy a Hechos de vuelta, capítulo 20, 21. Mirá, no salí de los versículos, siempre estoy en el mismo. Nunca me acobardé. Usa espero no equivocarme, si hay una profe de lengua me va a matar, o un profe, nunca me acobardé. El absolutismo máximo de ser infatigable. Nunca retrocedí, nunca me cansé. El apóstol va a decir, he dado mis últimas fuerzas, mis últimas energías, mis últimas lágrimas para que uno de ustedes conozca a Jesucristo. Siempre hablando de San Pablo, mirate, ¿cómo hago para mirarme en San Pablo? Digo, ¿qué hago? Y no sé, estaba pensando, ¿da para ponerte una estampita? Y no sé si da para buscar una estampita y mirarte en San Pablo. Yo, si fuera vos, me iría a buscar a San Pablo en Hechos 9 en adelante, ¿no? Porque me parece que la mejor manera de mirarse en el apóstol es sabiendo qué hizo, viviendo como él vivió, buscando lo que él vivió. Me parece que va por ese lado, ¿no? Entonces, transmitió todo lo que fuese útil en público y en privado el apóstol. Otra vez todo, ¿no? Infatigablemente, constantemente, apenas tomaba tiempo para trabajar, se levantaba, predicaba, tarde predicaba, pero cuando tenía que trabajar, trabajaba, porque tenía que ser intachable, tenía que dar un concepto de integridad. ¿Qué iba a decir? No, yo soy el predicador, no voy a trabajar, denme de comer. Iba buscando un orden, un equilibrio. No sé si lo sabías, pero cada vez que el apóstol visitaba alguna ciudad se quedaba 1, 2 o 3 años. No es que llegaba, predicaba y se iba, ¿eh? Porque claro, uno también tiene en la cabeza estos momentos mágicos, signos y prodigios sobrenaturales de que el apóstol Pedro, luego de recibir el bautismo en el Espíritu Santo en Hechos 2, en Pentecostés, le predicó a la multitud y dijo, nosotros no estamos borrachos, lo que hemos recibido es esto. Y ese mismo día se convirtieron 3.000. Pero también en uno de los viajes Pablo cuenta y relata que no se convirtió ni uno, que fueron a otro pueblo, no me acuerdo si era con Bernabé o con Silas. No todo era tan fácil, ¿eh? Y las veces que pasó que estuvo a punto de la muerte, y las veces que lo apedrearon, las veces que estuvo preso a causa del Evangelio, infatigable su constancia. Infatigable su constancia. Ese es el número 3 del apóstol. Yo fijé uno por error. Estaba mal. Constancia sin descanso.
y sin mirar a quién. Hoy hablaba de las cuestiones y de los conceptos de que el Evangelio de Jesucristo es por igual para judíos y para cualquier persona en el mundo. El apóstol no tenía acepción, ¿eh? Si bien Pedro es el llamado apóstol de los judíos y Pablo el apóstol de los gentiles, la realidad es que Pablo le metía a todos, a tiempo y a destiempo. Judío, sos griego, sos de qué nación, sos romano, todos. Porque había comprendido que esta buena noticia era absolutamente para todos. ¿Sí? Y acá un detalle súper importante, y mucho más en estos tiempos. Me encanta decirlo, y me lo tengo que decir a mí constantemente y permanentemente. Era tal la urgencia de que conocieran el Evangelio de Jesucristo, incluso vas a encontrar en algunos pasajes que el apóstol pensó que Jesús volvía por segunda vez rápido. Fíjate que pasaron 2000 años y no volvió todavía. ¿Alguno sabe cuándo va a volver? A mí me matan esos profetas que dicen, no, guarda que el Señor llega pronto. ¿Dónde lo dice? No, por los signos en el mundo. Ya había signos de destrucción. Y a lo largo de la historia, ¿cuántos signos? ¿No? Porque algunos dicen estos tiempos son imposibles. Hemos pasado muchísimas pruebas de esta y muchísima gente sigue pasando estas cuestiones de prueba en todas áreas, ¿eh? En todas las áreas, social, cultural, el descuido de nuestro medio ambiente, un tema tan de moda, nos vamos a quedar sin mundo si vos y yo no nos ponemos las pilas y empezamos a predicarlo. Entonces, ¿qué anoté? No se entretuvo con cosas sin importancia. En esta te mato, ¿eh? Me gustaría saber si alguno se anima a poner amén ahí abajo. No se entretuvo en cosas sin importancia. Lo importante es tu familia, es tu trabajo, es tu formación, es estar en convivencia con tus seres cercanos, pero hay cosas que son secundarias, o de tercera línea, o de cuarta línea, o de línea. Me hace acordar una charlita que tuve con uno de Renova hace un tiempo atrás que me decía, lo que pasa es que yo no tengo tiempo, qué sé yo, porque estoy con mil cosas. Le digo, bueno, ¿te estás formando para salir a predicar? No, porque no tengo tiempo, qué sé yo. Seguimos hablando y no, lo que pasa es que anoche me quedé hasta las 4 de la mañana mirando Netflix. Yo también me quedo mirando Netflix. Pero no se entretuvo con cosas sin importancia. Está dentro del 3, pero lo voy a fijar, Andrés, porque muchas veces vos y yo nos quedamos discutiendo por pavadas, peleando por tonterías, preparando cosas que no son importantes, mirando cosas que no nos edifican, que no nos suman, que no nos revelan. A ver si nos vamos poniendo de acuerdo. ¿Viste lo que te dije? No pusieron muchos amén, porque hay que jugarla ahí, ¿eh? Dejando de lado, ya te lo dije, las cuestiones familiares, laborales, de estudio, incluso de esparcimiento, porque jamás voy a decir que mirar una serie es pecado o que hacer actividad física lo es. No, 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 no. Jamás. Luego de todo eso, ¿en qué gastas tu tiempo libre? ¿En cosas con importancia o en sin importancia? ¿Y cómo me dices que es importante y que no? Y en el servicio a los demás. Algunos gastan su tiempo sirviendo al prójimo desde lo social en estos tiempos de necesidad. Otros compartiendo palabra de Dios. Otros juntando ropa o comida para los vecinos. Otros aconsejando o acompañando personas. Y otros haciendo cualquiera. ¿No? Es como la señora o el señor que luego de haber trabajado toda la vida llega a la ancianidad, se jubila y dice, bueno, ahora tengo tiempo. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? Y no sé, algo voy a hacer. Bueno, voy a empezar a viajar. Buenísimo, excelente, si tienen la capacidad económica, ¿no? Voy a cuidar a mis nietos, buenísimo. Voy a acompañar a tal o cual persona, buenísimo. Te tira 10 cosas y ahora que tiene tiempo, después que toda su vida pasó, y ahora que tiene tiempo, ni siquiera evalúa dentro de sus prioridades servir al prójimo. Señor, señora, a cualquiera, decirle a tu vecino, la plenitud, la alegría en este mundo, creo que lo dijo Andrés, no me acuerdo si lo dijo Cristian, el apóstol Pablo es el que te demuestra en que, o sea, con claridad, que hay muchísima más alegría en dar que recibir, en compartir que en tener, en hacer por el otro que en hacer por uno mismo. Esa es la plenitud, porque al final de cuentas, el día que nos toque partir a la casa del Padre, no nos llevamos los recuerdos, no nos llevamos las cosas materiales, sino que lo que llevamos es cuánto le dimos a Dios dándole gloria con nuestras acciones. Es así, es así. Todo esto de no perder el tiempo en cuestiones sin importancia es una constancia infatigable. El flaco no tenía tiempo para dormir. Yo me lo imagino al apóstol durmiendo 6 horas por día, 7, las necesarias, las mínimas. ¿Dormía la siesta el apóstol? Te lo pregunto. Para mí, a la siesta,
Alguno me va a matar, ¿no? Porque en algunos lugares del país la siesta es sagrada, ¿no? Pero ¿dormía la siesta? No, ¿qué hacía en la siesta? ¿O preparaba la prédica para más tarde? ¿O aconsejaba gente? ¿O iba a visitar una familia y les anunciaba el Evangelio de Jesucristo? ¿O me lo imagino en la hora de la siesta al apóstol visitando una familia y bautizándolo en el Espíritu Santo? ¿Qué bautismo recibieron? No, en el agua. Ah, bueno, ¿quieren que oremos? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Si el Evangelio urge, si el servicio al prójimo urge, ¿cuántos jóvenes necesitan una palabra de aliento de parte de los adultos? ¿Cuántos adultos necesitamos un tiempo de compartir mutuamente? Compartiendo todos los bienes, ¿eh? Materiales, espirituales y sentimentales. ¿Cuántos ancianos necesitan que vos y yo los escuchemos? ¿O cuántos ancianos necesitan darnos su sabiduría, transmitirla? Donarse a sí mismo, como dice Andrea ahí. Y donarse es donarse, ¿eh? Número 4. Esta también te va a gustar, ¿eh? Convicción inquebrantable. Si bien podemos encontrar, les recomiendo historias de la Biblia, Andrés, grandes personajes históricos con una fe, con un convencimiento fuerte, profundo, que realmente uno se daba cuenta que venía de Dios, ¿no? No sé, me hace acordar al viejo Abraham teniendo que entregar a Isaac hasta que Dios dice, no, 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 no lo entregues, pero había que entregarlo hasta ese último momento. La convicción del apóstol, esto que me encanta decir de él, ¿no? Su radicalidad, su profundidad, esta cuestión de radicalidad, ¿sabes dónde lo tomamos? Esto, la radicalidad lo vemos en que usa verbos súper amplios, o sea, que queden enraizados en la fe con Dios, que su corazón esté cimentado en el poder del Espíritu de Dios. Eso es una convicción inquebrantable. La buscamos, Hechos 20, 22, 24, mismo versículo. Ahora voy a Jerusalén atado por el Espíritu, sin saber lo que me sucederá allá. Inquebrantable. Inquebrantable. ¿Qué dice el apóstol? Me voy a Jerusalén atado por el Espíritu. Mirá qué verbo usa, ¿eh? Otro verbo extremo, ¿eh? Sin saber lo que me sucederá allá. Solamente que en cada ciudad el Espíritu Santo me da a conocer que me esperan prisiones y tribulaciones. Inquebrantable su convicción. ¿Quién de ustedes, si fuera a algún lugar que saben que lo van a maltratar, iría convencido como estaba acá el apóstol? Y el 24. Pero de ninguna manera me preocupo por mi vida, con tal de terminar mi carrera y cumplir el ministerio que he recibido del Señor Jesús, de anunciar el Evangelio de la gracia de Dios. Impresionante. Impresionante. Tenía claras sus prioridades. Había que cumplir el ministerio, el llamado que Dios le había hecho en ese capítulo 9 de Hechos, cueste lo que cueste. ¿Sí? Lo digo y pienso nuevamente en Andrés y en Ludmila, ¿no? En lo poco que los conozco o en lo mucho que los he conocido en todos estos años de laburo de servicio y digo, ¡fua! ¿No? Cueste lo que cueste. Y me pregunto, ¿no? Y ni siquiera, perdón, porque esto quiero dejarte en claro, porque por ahí decís, vuelvo al principio, ¿no? Che, pero me queda lejos el llamado de Andrés y Ludmila. Bueno, yo te lo tiro más cerca. Cueste lo que cueste, vos tenés que cumplir la misión que Dios te encomendó, que tal o cual persona conozca a Jesucristo. Cueste lo que cueste, si Dios te cruza en el medio con alguien que está deprimido, que está triste, que está desanimado, cueste lo que cueste, el tiempo que te cueste, el dinero que te cueste, la oración que te cueste, tenés que acompañar ese proceso en una, o en 100, o en 1000 personas. ¿Es así? Ni hablar, ahí veo que firma una de mis amigas, Agustina, que tiene todos los jovencitos de una ciudad en su corazón desde hace años. Ni hablar, cueste lo que cueste el apóstol Pablo, si Dios te llamó, si Dios te eligió para que fueras líder, para que fueras referente, para que fueras servidor, para que fueras coordinador de tantas o cuantas personas. En el año 2014 yo tenía 50 catequistas a cargo y 200 familias en la catequesis familiar. Y el cueste lo que cueste era, estas familias tienen que conocer a Jesucristo, por obra y gracia del Espíritu Santo y por acción de nuestro servicio pastoral. Ahora lo reflexiono, ¿eh? Yo tenía una convicción inquebrantable, junto con mi amiga Luciana. No creo que lo mire, pero a quien la saludo con toda la alegría de mi corazón por todo ese tiempo y por nuestra amistad.
Teníamos una convicción inquebrantable de que el horizonte era que estas familias conocieran a Cristo. Mi pregunta es, ¿cuáles son tus convicciones? ¿Son quebrantables o son inquebrantables? Ante una adversidad o una necesidad material, física, espiritual, ¿se detienen o se hacen más fuertes? Porque claro, como dice ahí Andrea, es porque nuestras acciones tienen raíz profunda en la verdad de Jesucristo, en la verdad del Evangelio. Es así. Dice, el apóstol nunca quiso escalar puestos. Siempre se mantuvo en la humildad, esto de que trabajaba, escuchaba. Ojo, cuando predicaba, dice la palabra de Dios que trataba de persuadir con el querigma a todos los que lo escuchaban. Era muy firme, pero digo, que fuera firme en su prédica no quiere decir que no fuera humilde en su trabajo. Era el primero que trabajaba. El liderazgo en la iglesia debe tener metas claras. El apóstol sabía hasta dónde quería ir, sabía cuál era su lugar, esto de cueste lo que cueste. Incluso la convicción inquebrantable está definida y determinada en que cuando Dios me pide algo yo tengo que avanzar. Si al fin de cuentas, esto lo dijo Andrés hace un ratito, si el apóstol Pedro, para darle un poquito de lugar a Pedro, llevo 40 minutos hablando de Pablo sin parar, tenía la convicción de que Dios lo iba a acompañar. Esto lo voy a decir en un ratito, ¿no? En otro de los puntos. Y ese cueste lo que cueste, quiero que lo sepas, eso también está en uno de los capítulos de Un líder que sueña. Un verdadero líder cristiano, y el apóstol lo entendió, tiene un precio que pagar. Tiene un precio que pagar. Lo dije antes, a tener dolores de parto, le van a doler cosas, va a tener que quedarse hasta tarde preparando cosas, va a tener que ofrecer en nombre de Dios o en nombre de Jesús para otros tal o cual cosa, va a tener que compartir de lo personal, de lo propio. Hay un precio para pagar, ¿sí? Hay un precio que pagar. Lo dice, como te decía, ¿no? De ninguna manera, esto que te decía que fortalece este concepto, de ninguna manera me preocupo por mi vida, con tal de terminar mi carrera. El apóstol sabía que iba a tener alimento cada mañana y sabía que se le iban a abrir las puertas donde las tuvieran que abrir. Te doy una referencia, no tengo el versículo porque no iba a hablar, ¿no? Pero Pablo y Silas estaban presos, encarcelados, y estaban preocupados de cómo seguir anunciando el Evangelio. Dice que en esa noche vino el ángel del Señor y le abrió las puertas de par en par y salieron. Incluso se quiso suicidar el carcelero porque pensó que los había cuidado y Pablo le dijo, no, esto es un milagro de Dios, vos quédate tranquilo. Hasta le salvó la vida al que lo estaba apresando. Porque, a ver, tarde o temprano, aquel que ha cimentado su vida, su historia en Jesucristo de Nazaret, sabe que Dios no va a llegar tarde, que va a responder. Esto es una palabra de fe. Esto es algo que la palabra lo dice la Biblia en reiteradas ocasiones. Solo que a veces vos y yo no tenemos la estatura espiritual o los ojos de la fe o nuestro corazón dispuesto, sano, libre para recibir toda la promesa, toda la plenitud de Dios para nosotros. Interesante, ¿no? Vamos con la quinta. Conciencia irreprochable. ¿Sí? Conciencia irreprochable. Hechos 20, 25, 27. Seguimos en el mismo capítulo. La Biblia sigue abierta ahí. Y ahora yo sé que no me volverán a ver ustedes entre quienes pasé predicando el reino. Por eso hoy les puedo declarar que no me siento culpable de nada respecto de ninguno, puesto que nunca dejé de anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Esto, ¿sabes qué es? Uno se entrega por completo y a veces el mensaje o la palabra, la semilla, viene o un ave y se la come, o viene un sol muy fuerte y lo quema, y uno dice, che, pero para, Diego, oré por estas personas, ofrecí mi vida, les dediqué mi tiempo y aún así esto no ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? Y acá el apóstol dice, mi conciencia es irreprochable. Ese es el punto número 5, porque yo puedo declarar que no me siento culpable de nada. ¿Por qué? Esto es lo importante, marca en tu Biblia el 27, si querés, que me parece fundamental. Puesto que nunca dejé de anunciarles, y aparece un adjetivo del apóstol, adjetivo pablesco, le vamos a decir, del apóstol Pablo, nunca dejé de anunciarles plenamente la voluntad de Dios. Plenamente la voluntad de Dios. Nunca dejé de anunciar esta plenitud. ¿Sí? La plenitud, si usted no lo sabe,
es el adjetivo máximo de positivo de algo, ¿sí? Efesios 3:19, hasta que alcancen el conocimiento y la plenitud en el Señor. ¿Sí? Te tiro así tips, así Efesios 3:19, te lo tiro así en el aire, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el proceso? Es ir, bautizar y enseñar. ¿De quién es la obra? ¿Es de Pablo? ¿Es de Apolo? ¿Es de Natalia que está por allí? ¿Es mía? No, no, no. La obra es del Espíritu de Dios. La iglesia en salida necesita que vos y yo en cualquier parte del mundo donde nos encontremos dejemos la comodidad de los bancos de la parroquia y salgamos a anunciar y compartir esto a el barrio, los vecinos, los negocios, los que caminan. Esa es la iglesia en salida que propone su santidad Francisco. Y vos decís, ¿por qué me lo referenciás hablando de conciencia irreprochable? Justamente porque algún día uno sabe lo que da. Uno sabe, pero a ver, cuando estamos hablando de conciencia es qué hay en tu interior. ¿Te pasó alguna vez que diste lo mejor de vos y algún familiar o algún amigo te desestimó, te maltrató, te hizo sentir triste? Bueno, a mí me pasó muchísimas veces. Y ahí te quedas mano a mano con Dios y decir, mirando al cielo y diciendo, che, posta, ¿en serio vos existís? Porque vos viste que yo di lo mejor y el resto me desestimó. Y ahí es donde Dios te dice que la conciencia tiene que ser irreprochable en esta relación que tiene el apóstol con el Dios, con el Creador. El servidor, te la bajo, ¿sí? Bajo un poquito más. El servidor, vos y yo, con nuestro Dios, con el Creador. ¿No? En Mateo 28, al final del capítulo de Mateo, es cuando dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos. Cuando dice vayan, primero que no existía la iglesia, ¿no? Como tal, ¿no? Como nosotros la entendemos, la iglesia cristiana, ¿no? Existían las sinagogas, pero digo, cuando dice vayan es salgan. Digo, no es que Francisco inventó la iglesia en salida, es salgan. Salgan porque en una época, ¿por qué proponemos tanto que salgan? Pero perdóname, quiero que asimiles este concepto y vos lo compartas en tu comunidad. Por favor, no te lo guardes, llévalo. ¿Por qué la iglesia posmoderna, la del siglo XXI, la del 2020, dice salgan, salgan? Primero porque era mandato de Dios, pero segundo porque en generaciones anteriores, en siglos anteriores, la iglesia tomaba otra modalidad de evangelización y la gente acudía a los templos a buscar lo que tenía que buscar. ¿Por qué se cierran las iglesias en Francia o se cierran las iglesias en Holanda y me las transforman en bibliotecas? Porque la iglesia ya no va, porque la gente ya no va al templo. Porque la gente no sale, escucha esto, esto es otra época, son 2000 años después de lo del apóstol. Por eso tenemos que salir. La gente recibe el pedido de su comida en la casa, mira las películas en su casa, puede vivir adentro de su casa, puede hacer casi todo adentro de su casa. ¿Por qué va a salir al templo? Bueno, vayamos a buscarlos. Y vos decís, qué matemático, ¿tan fácil es? Sí. Lo que pasa es que vos y yo tenemos que madurar en el concepto de misión en salida. Porque nos da vergüenza, porque no estamos acostumbrados, porque nadie nos dio el envío, porque no estamos formados como misioneros, ¿no? Me parece que por eso lo tenés que llevar particularmente a tu comunidad. Y este versículo del apóstol Pablo a Timoteo, anotámelo, alguien que me lo anote, que es parte del fundamento del plan Renova para llegar a impactar en la parroquia de tu barrio, en tu comunidad o en tu diócesis. El otro día se lo prediqué, tuve la gracia de predicárselo a todos los líderes de Pastoral de Juventud de República Dominicana, pensando que ya lo conocían el versículo. Mirá cómo te creo la intriga para que te lo diga el versículo, pero no te lo pienso decir todavía. Tomo este versículo, un versículo que yo digo, ellos lo tienen que conocer. Un versículo que en el año 99 cambió mi vida, cambió la vida de mi comunidad parroquial. Una revelación que trajo el sacerdote aquí en Berazategui, donde estaba. Los de Renova, por supuesto que lo saben. Me imagino a Edith escribiéndolo y spoileándome el versículo, digamos, ¿no? Pero ese versículo, yo lo tomé en este punto, ¿no? Digo, porque cambia la vida del cristiano. ¿Sí? Un mandato que le da el apóstol Pablo a su principal discípulo. Tuvo varios coequippers, pero discípulo, el principal era Timoteo. ¿Sí? Y en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, mirá qué fácil que es. 2 Timoteo 2:2, ¿lo buscamos? En la segunda carta de Timoteo, ¿sí? Justo hoy decía que tengo ganas de estudiar estas cartas porque me parece tan lindo lo que el apóstol le tira a Timoteo constantemente. Es más, debe ser de las cartas que tengo más marcadas, ¿no? Los 6 capítulos de la primera carta,
y los 4 de la segunda. 10 capítulos para estudiar, para escudriñar, pero en el versículo 1 hasta ahí no dice nada raro. Pablo le dice a Timoteo, tu hijo fortalécete con la gracia que tendrás en Cristo Jesús. Bueno, esa la sabíamos, ¿no? O sea, fortalécete en esa gracia. Buenísimo, ¿no? Pero mira lo que dice el 2.2, ¿no? Y me parece que va por este lado, ¿no? Una cadena de bendiciones, una cadena de evangelización, una cadena de que si vos cumplieras tu parte y yo cumpliera la mía, el mundo estaría distinto. Lo que pasa es que venimos medio atrasados, pero ya vamos a llegar, ¿eh? Lo que te decía es que se lo compartí a los líderes de la iglesia allí de República Dominicana y nos pusimos de acuerdo que este es el camino, ¿no? Lo tomaron nota, dice, lo que aprendiste de mí, confirmado por numerosos testigos, acuerden que habla el apóstol, ¿eh? Confíalo a hombres que merezcan confianza, capaces de instruir después a otros. Lo que recibiste de mí, es más, yo te lo podría decir a vos, me gusta decirlo así cuando lo enseño. Lo que recibiste de mí, dice el apóstol, confirmado por numerosos testigos. No sea que yo sea un falso profeta, dice Pablo. Y yo te lo digo, no sea que yo sea un falso profeta. Imagínense que estando en este vivo, que no los eliminamos, uno puede arriesgar, incluso podríamos decir algunas cosas que no son correctas. Como no hemos estudiado, sino que todo lo que tenemos lo hemos recibido de la experiencia pastoral, del caminar entre hermanos, podríamos no decir algo que está incorrecto, que está en contra de nuestra Iglesia Católica, y por supuesto que vamos a ser los primeros en pedir perdón. Porque preferimos una iglesia accidentada, pero ¿qué hace a una iglesia que por miedo a cometer errores se queda quieta, se queda latente, se queda dormida? ¿Sí? Entonces dice, confirmado por numerosos testigos, confíalo a hombres que merezcan confianza. Y vos decís, buenísimo, buenísimo, mirá lo que le dijo el apóstol. Le dijo, esto andá y contáselo a otros que merezcan confianza. Pero termina diciendo, capaces de instruir después a otros. Una cadena interminable que hizo que el Evangelio llegara a nuestros lugares, porque no solo es formar a tus propios discípulos, sino que hay que elegirlos para que ellos se los trasladen a otras personas. Impresionante. 2 Timoteo 2.2. Y esto me parece que tiene particularmente que ver con este llamado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un tipo con visión, sabía dónde estaba y sabía dónde quería estar al final de su vida, por un lado, y por otro lado sabía lo que el Espíritu Santo le había dicho y a dónde tenía que llegar su predicación. Tenía visión. Si querés pregúntatelo, en tu parroquia, en tu capilla, en tu comunidad, en tu colegio, en tu congregación, ¿hay visión? ¿Alguien ha tomado un discernimiento de dónde vienen, dónde están y a dónde quieren estar? ¿Pueden ver a dónde quieren estar en la evangelización? ¿O alcanza con lo que hay? ¿No? A veces en el exitismo pastoral, permitime el adjetivo, esto me lo ha dicho un cura una vez. No, lo que pasa es que a mi parroquia una vez por año en el Santo vienen 3.000 o 4.000 personas. Y yo le dije, ¿y los otros 364 días? No, la catequesis y poco más. Pero ¿y esos 3.000 o 4.000? No pasan porque el santo es famoso. ¿No? ¿Cuántos santos famosos hay? 10, 20, 30. Eso puede hacer que tu parroquia esté llena una vez por año, 2 veces por año. Me voy a conformar porque en mi comunidad ahora hay 30 jóvenes y antes había 10. ¿O voy a ir a buscar a los otros 30 que me faltan? Por supuesto, en un proceso de acompañar, de cuidar, de formar, de crecer, de sanar a estos 30 que ya están. Doy un ejemplo numérico, ¿no? Pero digo, me parece que siempre hay que tener visión porque siempre falta alguien para evangelizar. Salvo que tu pueblo sea un pueblo de 1.000 habitantes y vos y el sacerdote tengan certeza que a esos 1.000 se les ha predicado 100 veces en los últimos 10 años. Bueno, ahí puede ser. O sea, el que quiere, quiere, el que no quiere, no quiere. Ya saben que la iglesia tiene las puertas abiertas, que los grupos de oración y adoración están abiertos, las misas, les hemos regalado Biblia a todo el pueblo. Bueno, me encantaría encontrar un pueblo de eso, ¿no, Andy? Estaría bueno encontrar un pueblo tipo modelo, decirlo. Es más, estoy chateando con una hermana de un pueblito en la diócesis de la Nueva Orán y me dijo que el pueblo tiene unos 3.000 habitantes y ya me da ganas de conocerlo, ¿no? Porque 3.000 habitantes, ¿cuántos misioneros precisamos? 100 y llegamos a los 3.000. ¿No? Estos son tus 30, estos son mis 30, estos son los 30 de ustedes dos. Vayamos, misionemos. ¿Cuánto tiempo? Hagamos de un lunes a lunes. Una semana paremos todo.
Pero me parece que eso pasa en lugares con poca densidad poblacional. El resto me parece que tenemos mucho por pensar de cómo crecer. Punto número 6. Cuidado incesante. El apóstol Pablo era una persona como si fuera un centinela que todo el tiempo, esto lo vemos con claridad en Filipenses y en Efesios, ¿no? Que todo el tiempo estaba cuidando a aquellos a los que les había predicado. ¿Sí? Yo puse, el apóstol estaba atento a las alertas para recibir los peligros que eran de diluir el evangelio o incluso matarlo con teorías falsas o con doctrinas que vaya a saber dónde las había sacado alguno. Cuidar la sana doctrina. Todo el tiempo el apóstol levanta la doctrina recibida por los apóstoles, que es ni más ni menos que el mensaje querigmático. Vos decís, bueno, pero esto es re fácil lo que hizo el apóstol. Sí, puede ser que sea re fácil, pero digo, no puedo jamás bajar esa guardia en las personas que Dios me ha encomendado. Tu familia cercana, tu familia de segunda línea, y si sos líder, referente, servidor, pastor de personas porque por obra y gracia y por llamado de Dios, pensá en ellos. Es así. Yo tengo que velar incesantemente por el cuidado de las ovejas. ¿Qué pasaba si el pastor se dormía? Venía el lobo y se comía las ovejas. Este es el ejemplo que da Jesús. ¿Qué pasaba si una oveja se extraviaba? ¿Qué opinan ustedes? ¿No tenía altas posibilidades de morir? ¿De hambre o por un ataque de un enemigo? ¿No? Este cuidado incesante, fíjate dónde lo dice, seguimos en el capítulo 20, me había ido, vuelvo al capítulo 20, seguramente a vos te pasa lo mismo que a mí, como fuimos a Timoteo, capítulo 20, 28, mirá lo que dice, dice el 28, cuídense ustedes y todo el rebaño a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo, como obispos para apacentar la iglesia del Señor, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Escuchaste? Cuiden ustedes y cuiden a todo el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te puso a cabeza de lo que Dios te pidió. Ya te lo dije, 2 personas, 5 o 1000. Qué lindo sería ser catequista de 1000, ¿eh? Me hace acordar de una reunión que... ¿Con quién fui? Estuve con... No me acuerdo si estaba Andrés, pero seguro estaba no, sí creo que estaba Luciana Monte. Fuimos a una diócesis donde hay muchos habitantes aquí. Nos recibió el padre asesor de la pastoral de juventud de esa diócesis y nos dijo que por año se confirmaban 700 en su parroquia. Qué lindo lío, ¿no? Como, ¿con quién hablaba ayer? Y decía, hablaba por uno de los talleres que estamos por iniciar en la diócesis de La Ferrera, aquí en Buenos Aires. Digo, qué lindo lío sería que se anoten 1000 personas todas juntas. Qué lindo lío sería que vengan 1000 a mi comunidad a confirmarse. Si te llega a pasar, igual avísame, ¿eh? Porque si no, por ahí entras en desesperación. ¿Qué dice el apóstol? Cuídense y cuiden ustedes y cuiden a todo el rebaño, a cuya cabeza los ha puesto el Espíritu Santo. Y después dice, yo sé que después de mi partida, mirá esto, se meterán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán el rebaño. Y de entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas perversas y arrastrarán a los discípulos tras de ellos. Por eso dice el apóstol, una de sus virtudes, y a mí me encanta mirarme en esa, es la celosía, el celo con el cual él cuida al rebaño, de manera incesante. Porque yo creo que particularmente también a nuestras comunidades cristianas católicas lo que nos está faltando es este concepto, este modo de trabajar, sabiendo que no se termina con el primer anuncio, no se termina con el sacramento, sino que allí comienza un proceso de conocimiento, de discipulado de la persona de Jesucristo, donde alguien, vos y yo, tenemos que tener un cuidado incesante. Este es el punto 6. El apóstol así lo vivía. ¿Y por qué aparecen estos conceptos tan radicales? ¿Qué? ¿No descansaba? Me parece que no. ¿Viste que te lo dije? No dormía el flaco. Iba a cuidar lo que había sembrado. Y cuando se fue, ¿qué hizo? Les escribió una carta concreta, correcta, o sea, bien fuerte. Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que está sucediendo mal. Las cartas, te las recomiendo, ¿no? Carta a los Filipenses, carta a los Efesios, siempre empieza con una severa reprensión, una severa amonestación con aquellos que están predicando un mensaje distinto al que él les enseñó. ¿Sí?
Número 7, que te dije hace un rato que le iba a mencionar, confianza ilimitada. Otro absolutismo. No tenía límites la confianza que tenía en Yahvé, en el Dios de la vida, en el Dios Todopoderoso, en el Jesús que se le había manifestado ese día cuando él estando ciego, cuando queda ciego sin ver durante un tiempo. ¿Se acuerdan, no? A veces les hablo de que pueden ir a estudiar la historia de Pablo con Ananías, porque si no, no sabía para dónde ir. Estaba perdido, extraviado. Un encuentro muy fuerte con Jesús, ¿no? Confianza ilimitada. Nuestra suficiencia viene del Señor, nada es nuestro. O sea, te profundizo este concepto. Esta confianza ilimitada que también tenía el apóstol Pedro y creo que también compartían varios de los apóstoles, había algo sobrenatural que a pesar de que parecía que la barca se iba a hundir, al final de cuentas sabían que Jesús iba a estar allí acompañándolos. Igual el miedo aparecía, ¿no? Pero la confianza ilimitada, estaría bueno que alguno de ustedes me diga, que me lo escribas ahí. Che, Diego, ¿dónde se compra la confianza ilimitada? No, no, es un regalo del Espíritu Santo. Hechos 20:32. Dice, ahora los encomiendo a Dios y a la palabra portadora de su gracia, la cual tiene eficacia para darles crecimiento y conseguirles la herencia que compartirán con todos los santos. El apóstol dice, hasta acá les prediqué, ahora los encomiendo a Dios y al poder de la palabra de Dios. Yo que vos los marcaría este versículo, ¿eh? Porque si no parece como que todo depende del tipo, ¿viste? De la fuerza, de la sabiduría. Recuerdan que era un erudito el apóstol Pablo, digo, ¿no? Ahora los encomiendo a Dios y a la palabra portadora de su gracia, al poder revelador. Andrés también habló de revelación, me parece importante que entiendas este concepto de ver lo que antes no veías, al poder revelador de la, dice, a la palabra portadora de su gracia, la cual tiene eficacia para darles crecimiento. ¿Quién de ustedes quiere crecer? Que levante la mano, que diga amén, que ponga un corazoncito. ¿Quién de ustedes quiere crecer? Dice, ¿quién les va a dar crecimiento? El poder de Dios y la palabra de Dios, y conseguirle la herencia que compartirán con todos los santos. Este llamado que vos y yo tenemos a vivir, a convivir, a crecer, a creer que la vida eterna nos está esperando. Yo vivo con esa convicción internamente. Y cada día oro y trabajo al respecto. Finalmente, el 35 nos da el octavo concepto, y para finalizar y no hacer esto mucho más extenso, el concepto imperecedero. Esto no se va a morir. No se va a morir. Mirá lo que dice el 35, de donde tomé este concepto. Dice, en todo les he enseñado que es así como se debe trabajar, a fin de tener también para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús que dijo, y así cerramos, hay mayor felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, el 36, Pablo se arrodilló con todos ellos y oró. Mirá el 37, qué lindo. Todos lloraban y se echaban a su cuello para besarlo, entristecidos sobre todo porque les había dicho que no lo volverían a ver, y lo acompañaron hasta el barco. Despedida, ¿no? O sea, básicamente es eso, ¿no? Es un concepto de que, en esto de que había pasado tanto tiempo con la comunidad y llegó el momento de las despedidas. Me parece que este concepto imperecedero es lo que no va a pasar, lo que no se va a podrir, lo que no va a desaparecer en tu vida y en la mía, es la gracia de comprender con todos los creyentes, diría el apóstol, que hay mayor alegría en dar que en recibir. Ser verdadero servidor de Cristo, ser un líder en la misión del Evangelio, amén a todos los corazoncitos, implica comprender, y acá es donde alguno puede salir, alguno puede decir me retiro, goodbye, chao, nos vemos, no quiero estar más. El cristiano entiende que hay mayor alegría en dar que en recibir. El cristiano entiende que los bienes que posee no son propios, les han sido dados, y es un humilde administrador, un mayordomo, va a decir Jesús, de lo que Dios le fue regalando. Eso es lo que va a entender el verdadero cristiano. Y así no le va a costar nada desprenderse de lo que ha recibido o de sus bienes ponerlos al servicio del prójimo, al servicio de la iglesia, al servicio del necesitado. No solo estoy hablando de bienes materiales. Digo, bueno, alguno me dirá, bueno, pero yo comparto ropa, comparto comida. No, no. Estoy diciendo que tu casa tiene que ser de servicio al prójimo, tu auto tiene que ser de servicio al prójimo, si es que lo tenés, tus dones tienen que ser de servicio al prójimo. Alguno dirá, bueno, pero los tengo que descubrir. Bueno, ponete en camino, ¿no? Mirándote en la vida de Pablo, de Pedro, en este día tan especial, ponete en camino para hacer lo que Dios quiere que seas. Y vos decís, no lo sé.
comenzá un tiempo de discernimiento y de oración. Comenzalo así, ¿no? Una de las preguntas que decía es, ¿das constantemente de lo que tenés a los demás o lo haces en cuentagotas? ¿Lo haces solo los sábados? ¿O lo haces una vez por mes? ¿O ofrendás algo de tu tiempo una vez por año? Ese es el verdadero servicio, dar constantemente. Incluso la Madre Teresa decía que si no duele ni siquiera es una buena dada, o sea, no estamos dando bien. Dar hasta que duela, decía. No estoy compartiéndolo todo, ¿no? Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde en esta noche. Para mí es un honor compartir como siempre la palabra de Dios. Quiero destacarlo porque así fue pensado, ¿no? Este regalo es particularmente en este día tan especial del apóstol para aquellos que compartimos palabra, que compartimos este estudio. Lo que pasa es que, bueno, justo el apóstol Pablo viene acompañado de Pedro y por eso nos parecía muy interesante abrir esta semana de festejos que tiene su epicentro, tiene su momento máximo el sábado. El miércoles, que es el día que Renova cumple 3 años, van a ver algunas cosas, ¿sí? Publicadas, pero la gran fiesta está preparada para el sábado, así que no se olviden de seguirnos aquí en las redes, ¿sí? Que el Señor los bendiga, los guarde y que puedan seguir compartiendo mucho más a imagen del apóstol, puedan profundizar estos 8 puntos, puedan compartir mucho más buena noticia que, por si no lo sabías, el mundo la necesita. ¿Sí? Por si no lo sabías, el mundo te necesita. Tus vecinos te necesitan, el cura del barrio te necesita, la hermana, la religiosa te necesita. Así que me parece que tiene que ir por ese lado. En cualquier parte del mundo donde veas este ratito de compartir. Nos vemos, ¿sí? Nos encontramos en la semana y nos seguimos rezando unos por otros. Un abrazo fuerte, ¿eh? Dios te bendiga.